Hola, mi nombre es Tyler. Tengo 26 años. O al menos los tenía cuando todo esto empezó. Crecí en Portland, Oregón. No era un gran soñador con un plan de 5 años. Trabajé en la construcción, enmarcando casas, vertiendo hormigón, blandiendo un martillo hasta que me ardían los hombros. Me permitió pagar las cuentas, seguir adelante y quedarme en un pequeño departamento con vista a la autopista. La vida era sencilla. Despierta a las 5, toma un café negro del carrito de la esquina. Registra tu llegada a las 6 y trata de no pensar demasiado en el día de mañana. Todo eso cambió hace 6 meses. La empresa para la que trabajaba, Pacific Builders, estaba atravesando un momento difícil. Un gran proyecto de condominios fracasó cuando los inversores se retiraron, citando fluctuaciones del mercado o cualquier palabra de moda que usaron para cubrirse las espaldas. Los despidos se produjeron rápidamente. Un viernes, mi jefe me entregó un comprobante de despido y un apretón de manos que parecía más bien una palmadita en la espalda para un perro que habían decidido sacrificar. Nada personal, Tyler. Tiempos difíciles. Salí con un cheque de indemnización que apenas cubría 2 meses de alquiler y una bolsa de lona con herramientas. Mi novia en ese momento, Sara, se quedó conmigo durante una semana aproximadamente después de eso. Dijo que necesitaba a alguien estable, alguien con futuro. No la culpé. Estaba mirando mi aplicación bancaria, viendo cómo los números caían como lluvia en el parabrisas, y la estabilidad parecía una broma. Durante semanas, me quedé en los sofás de amigos, hice trabajos esporádicos, transporté chatarra y arreglé el techo con goteras de un vecino por $50 en un paquete de 6. Busqué en Craigslist por la noche, no en busca de apartamentos que no pudiera pagar, sino en busca de algo más, una vía de escape. Fue entonces cuando vi el anuncio. Granja abandonada, casa de 5 acres para arreglar, 15,000 pesos OBO, solo efectivo, sin servicios públicos, aislada en la zona rural de Oregón. Había una foto borrosa, una casa de madera hundida con un techo de hojalata oxidado, campos cubiertos de maleza y un granero que parecía que no había visto pintura desde los años 70. El listado decía que había estado vacante durante 3 años después del fallecimiento del antiguo propietario. Sin herederos, no hay intereses. 15,000. Eso era casi todo lo que me quedaba después de pagar el préstamo de mi camión. Me reí cuando lo leí por primera vez. Yo, un chico de ciudad que nunca había cultivado un tomate en su vida, comprando una granja. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Portland se sentía sofocante, lleno de recordatorios. El lugar de trabajo donde me habían despedido, el bar donde Sara había roto conmigo. Necesitaba un espacio tranquilo, un lugar donde nadie supiera mi nombre ni esperara nada de mí. Llamé al agente inmobiliario. Para un tipo brusco llamado Hank que sonaba como si hubiera fumado un paquete al día desde Nixon. Es una ganga, dijo con voz áspera. Pero es duro. No hay energía y la bomba del pozo no funciona correctamente. Trato en efectivo tal cual. Transferí el dinero al día siguiente y firmé los papeles en una oficina lúgubre que olía a café rancio y papel viejo. Así, sin más, me convertí en dueño de 5 acres de la nada. Me tomó 6 semanas ponerme en marcha. Vendí los pocos muebles que tenía, llené mi Ford Ranger con lo básico, una caja de herramientas, un saco de dormir, una estufa de campamento, una hielera con comida enlatada y un par de cambios de ropa. Le dije a mi mamá que me tomaría un descanso y le prometí llamarla cuando tuviera señal. Ella estaba preocupada, por supuesto, como todas las mamás, pero no insistió. Ten cuidado, Tyler, y vuelve a casa si las cosas se ponen demasiado difíciles. El viaje de ida fue de 4 horas hacia el sureste, pasando los suburbios y hacia las colinas, donde los árboles se hacían más espesos y los caminos más estrechos. Era finales de febrero, ese tipo de frío que se te mete en los huesos, incluso con la calefacción al máximo. Cielos grises, manchas de nieve en el suelo, el aire saturado de pino. El GPS perdió la señal a unas 20 millas de distancia,
pero Hank me había dado instrucciones. Siga el camino de grava que sale de la autopista 26 hasta llegar a las ruinas del antiguo molino. Luego gire a la izquierda durante 2 millas. Mi camioneta traqueteaba al pasar por los baches, levantando polvo que se congelaba en el aire. La granja apareció lentamente a la vista. Una valla de madera descolorida cubría campos medio derruidos, plagados de zarzamoras y hierbas altas y salvajes. La casa estaba al final de un largo camino de entrada, 2 pisos con revestimiento de cedro desgastado y un porche envolvente que se hundía hacia un lado. El granero se alzaba detrás de él, con las puertas abiertas como una sonrisa cansada. No hay vecinos a la vista, solo kilómetros de tierra vacía y el zumbido distante del viento a través de los árboles de hoja perenne. Me detuve, apagué el motor y me quedé sentado allí durante 1 minuto. Esto fue todo, mi nuevo comienzo. Agarré mi bolso de mano y mi caja de herramientas de la cama, el frío me atravesaba la chaqueta mientras caminaba sobre la grava congelada. La llave que me dio Hank estaba oxidada, pero giró en la cerradura con un crujido. La puerta se atascó al principio, deformada por años de lluvia, luego se abrió con un crujido que resonó en el interior. El lugar olía a madera húmeda y abandono. El polvo flotaba en la débil luz que se filtraba a través de las sucias ventanas. La sala de estar tenía una chimenea de piedra ennegrecida por viejos fuegos. Hay una alfombra gastada y una cocina a un lado con un fregadero de hierro fundido y una estufa de leña que parece sacada de la década de 1950. En la planta superior, 2 dormitorios pequeños y un baño con tuberías que probablemente no funcionaban desde hacía años. No hay electricidad, ni agua corriente, solo una bomba manual en el patio que Hank juró que aún podría extraer agua si la cebabas. Dejé mis cosas en el suelo, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Esto era mío. Todo mío. Podría arreglarlo, parchar lentamente el techo, limpiar los campos, tal vez tener algunas gallinas o un jardín, vivir fuera de la red, descubrir quién era sin el ruido. Pero cuando volví a salir para descargar más equipo, algo me llamó la atención. Fumar. Finos rizos blancos se elevan desde la chimenea del lado este de la casa. No espeso como un fuego fresco, sino constante. Alguien lo había encendido recientemente. Se me cayó el estómago. Ocupas y niños de fiesta peores. No había visto ningún coche, pero el camino de entrada hacía una curva hacia atrás. Con el corazón latiéndole con fuerza, agarré una palanca de la caja de herramientas por si acaso y rodeé la casa en silencio. Las huellas en la escarcha conducían a la puerta trasera, pequeña y fresca. El humo seguía elevándose, trayendo un ligero olor a pino quemado y a algo cocinándose. Sopa, quizás. Subí sigilosamente los escalones del porche, evitando las tablas sueltas que crujían bajo mis botas. La puerta trasera era un agujero, por el que se derramaba un rayo de luz cálida. Voces dentro, suaves murmullos femeninos. Empujé la puerta para abrirla lentamente, con la palanca levantada. La cocina apareció a la vista. Primero, una olla hirviendo a fuego lento en la estufa de leña, mientras el vapor empaña la ventana. Luego la sala de estar. 2 muchachas, mujeres, quizás de mi edad, estaban de pie junto a la chimenea, congeladas como ciervos ante los faros de un coche. Cabello rubio enredado y rostros hasta los hombros manchados de hollín. Llevaban ropa en capas, camisas de franela sobre ropa térmica, jeans remendados en las rodillas y botas que habían visto días mejores. Uno sostenía un atizador del fuego, agarrado como si fuera un bate. La otra tenía las manos en alto, con las palmas hacia afuera. Por favor. El de la voz susurrante, temblorosa pero firme. No llames a la policía. Nos iremos ahora mismo. Bajé la palanca mientras mi mente corría. No eran ladrones. Parecían exhaustos, no drogados ni peligrosos. La habitación estaba ordenada, mantas dobladas en el sofá, un tendedero improvisado junto al fuego con calcetines secándose, ventanas tapadas con plástico y cinta adhesiva, un par de mochilas en la esquina,
repletas pero organizadas. ¿Quién eres? Logré que mi voz sonara más áspera de lo que pretendía. El póker bajó una fracción. Soy Otoño, dijo ella. El otro asintió. Y esa es mi hermana, Willow. Solo nos quedamos temporalmente. No sabíamos que alguien lo había comprado. Willow dio un paso adelante, con los ojos abiertos, pero sin miedo, evaluando. Empacaremos en 5 minutos. Miré el fuego. La olla burbujeaba con algo que olía a sopa de verduras. Afuera, el viento aullaba y las temperaturas bajaban rápidamente. Llamar a la policía me pareció mal. Echarlos a patadas con ese frío fue aún peor. Espera, dije, dejando la palanca en el suelo. Solo espera. El silencio se prolongó como el frío exterior, denso y pesado. Outem y Willow se quedaron allí, esperando que yo dijera algo. Cualquier cosa que decida su próximo movimiento. El fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras parpadeantes sobre los desgastados pisos de madera. Pude ver la tensión en sus hombros por la forma en que los dedos de Willow se crispaban como si estuviera lista para salir corriendo, y Outem agarró el atizador un poco más fuerte. Aunque lo había bajado, me froté la nuca, ganando tiempo. Mi mente todavía estaba poniéndose al día. No se trataba de ladrones hurgando en cajones ni pintando paredes con aerosol. El lugar parecía habitado y cuidado, incluso había una pila de alimentos enlatados en el mostrador. Frijoles, atún y algunos frascos de mantequilla de maní. Junto a ellos se abrió un cuaderno, con páginas llenas de una escritura clara. Liz, tal vez. Y la sopa en la estufa olía a hecha en casa, no a algo calentado en una lata. Mira, finalmente dije con una voz más firme de lo que sentía. No llamaré a nadie, pero necesito saber qué está pasando aquí. Esta es mi casa ahora. Outem asintió lentamente y dejó el atizador contra la pared con un suave ruido metálico. ¿Sabemos, o no sabíamos, que se vendió? Creíamos que todavía estaba abandonado. El agente inmobiliario nunca vino y la cerradura estaba rota cuando llegamos. Willow miró a su hermana y luego a mí. Recogeremos nuestras cosas. No tomará mucho tiempo. Ella se movió hacia la esquina donde estaba su mochila, pero levanté una mano. Esperar. Ahí afuera hace -5 grados. Quizás más frío con el viento. No irás a ningún lado esta noche. Ambos se congelaron nuevamente, intercambiando una mirada que no pude descifrar. El otoño habló primero. No queremos problemas. Hemos estado aquí 3 semanas. Podremos salir por la mañana. ¿3 semanas? Eso explicaba las ventanas parcheadas y las latas organizadas. Me apoyé en el marco de la puerta. La palanca todavía estaba en el suelo donde la había dejado. Empezar desde el principio. ¿Cómo llegaste aquí? Outem respiró hondo y se abrazó a sí misma como si estuviera conteniendo algo. Nuestra mamá. Ella falleció hace 4 meses. Cáncer de pulmón. Ella luchó contra ello durante 2 años, pero las facturas. Su voz se quebró y ella miró al suelo. El hospital se llevó todo. La casa, sus ahorros, incluso el título del auto como garantía. No nos quedaba nada. Willow retomó lo que su hermana había dicho, con un tono más tranquilo pero realista. Vivíamos en su viejo Subaru después de la ejecución hipotecaria. Estacionábamos en lotes y campamentos de Walmart cuando podíamos permitírnoslo. El motor dio fuera de Salem junta de culata quemada. El taller de reparación nos cotizó 2.000 que no teníamos. Empezamos a caminar haciendo autostop cuando podíamos. Me enteré de este lugar por un chico en un refugio. Dijo que había estado vacío desde siempre. Yo escuché. Las piezas encajan en su lugar. Las huellas en la escarcha. La sopa. La forma en que lograron que esta estructura de casa pareciera casi funcional. Y has estado aquí en cuclillas desde que Outem asintió. No rompimos nada, arreglamos lo que pudimos. La cerradura de la puerta trasera ya había desaparecido. Y simplemente lo mantuvimos cerrado con una silla por la noche. Barremos, cocinamos,
Mantenemos el fuego encendido para que no se congelen las tuberías. Íbamos a irnos una vez que hubiéramos ahorrado lo suficiente para un depósito para una habitación en algún lugar. ¿Salvado de qué? Yo pregunté. ¿Tienes trabajo? Willow negó con la cabeza. Aún no. Hemos estado aplicando en supermercados, restaurantes, en cualquier lugar que busque trabajo, pero sin dirección. Su voz se fue apagando. Sabía cómo iba eso. Sin dirección, sin referencia, sin posibilidad. La olla en la estufa burbujeaba cada vez más fuerte y el vapor subía en espiral hacia el techo. Autumn se movió para revolverlo automáticamente como si lo hubiera hecho cientos de veces. Extendemos lo que tenemos. Alimentos enlatados de los bancos de alimentos y hongos recolectados cuando el clima era mejor. No planeábamos quedarnos para siempre. La observé mientras servía la sopa. Zanahorias, patatas y cebollas flotando en un caldo ligero. Olía mejor que cualquier cosa que había comido en semanas. Mi estómago rugió traicioneramente. Ella lo oyó y levantó la mirada con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. A pesar de todo. ¿Tienes hambre?, dijo ella. No es una pregunta. No había comido nada desde una barra de granola rancia en el camino. Hambriento. Willow dudó y luego sacó 3 cuencos desiguales de un estante que probablemente había dejado el dueño anterior. Hay suficiente. Siempre creamos un hábito extra a partir de antes. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido límites, pero el frío se filtraba a través de las paredes y la idea de enviarlos allí parecía incorrecta. Está bien, pero hablaremos más después. Ellos asintieron y el alivio se dibujó en sus rostros. Autumn sirvió la sopa mientras Willow encontró algunas galletas en una lata. Nos sentamos en la destartalada mesa de la cocina, yo a un lado, ellos al otro. Los cuencos estaban desportillados, las cucharas dobladas, pero la sopa estaba caliente y sorprendentemente buena. Sencillo, pero me calentó por dentro y por fuera. Así lo dije entre cucharadas. Autumn y Willow, gemelas idénticas. Willow confirmó. Nacidos con 6 minutos de diferencia. Ella es la mandona. Autumn puso los ojos en blanco. Y ella es la planificadora. Siempre lo ha sido. Aprendí más en esos 20 minutos que en meses de pequeñas charlas con compañeros de trabajo. Eran 24 años más jóvenes que yo. Crecí en Eugene. Mamá, una enfermera y su papá se fueron antes de que pudieran recordar. Autumn estudió agricultura durante 2 años en un colegio comunitario antes de abandonarlo para cuidar a su madre. Willow tenía un don para los números, manejaba la cuenta y rendía cada centavo. Habían estado solos desde el funeral, rebotando entre refugios en el auto hasta que se apagó. No robamos nada, repitió Autumn como si necesitara que lo creyera. Incluso dejamos las latas que encontramos en la despensa. Pensamos que eran de quien volviera. Yo le creí. La casa se sentía diferente gracias a ellos. Menos como una tumba, más como un lugar donde la gente había intentado sobrevivir. Cuando terminamos, me levanté. Bueno, aquí está el trato. Es demasiado tarde. Hace demasiado frío. Te quedas esta noche. Yo tomaré el sofá. Mañana decidiremos los próximos pasos. Willow comenzó a protestar, pero Autumn la interrumpió. Gracias. ¿En realidad? Lo ignoré con un gesto y tomé mi bolso del porche. El sofá tenía resortes toscos que sobresalían de los cojines, pero había dormido en lugares peores. Podía oírlos moverse arriba, susurros, el crujido de las tablas del suelo, el suave golpe de la puerta del dormitorio al cerrarse. El fuego se convirtió en brasas, proyectando un tenue resplandor a través de la habitación. Allí tumbado, en la oscuridad, me quedé mirando las vigas del techo. Mi casa, mi nuevo comienzo. Excepto que ahora no era solo mío. 2 hermanas desconocidas estaban durmiendo en lo que se suponía que era mi dormitorio. Debería haberme enojado. Debería haber llamado a Hank para preguntar sobre las leyes de intrusión. Pero lo único que sentí fue algo más. Ni lástima,
ni exactamente responsabilidad, sino solo una tranquila comprensión de que no era yo el único que estaba empezando de nuevo. Afuera el viento aullaba, haciendo vibrar el plástico de las ventanas. Ajusté aún más mi saco de dormir mientras escuchaba cómo la casa se acomodaba. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía vacío. La mañana llegó lentamente, ese tipo de amanecer gris que llega sin fanfarrias. Me desperté con el olor a café real, no los paquetes instantáneos que había preparado. El fuego había sido avivado en algún momento de la noche. Detrás de la rejilla brillaban troncos frescos de color rojo. El otoño ya estaba levantado, agazapado junto al hogar, con una enorme franela y el pelo retorcido en un nudo desordenado. Willow estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas y un bolígrafo de espiral moviéndolo con trazos firmes y deliberados. «Buenos días», murmuré con voz ronca. Mi espalda protestó por los resortes del sofá. Autumn me echó un vistazo. «Pensé que querrías cafeína antes de la Inquisición». Ella asintió con la cabeza hacia la estufa donde una cafetera abollada silbaba. Encontré algo de café molido en una lata. «Todavía bueno». Willow no levantó la mirada. «Estamos haciendo una lista. Todo lo que la casa necesita versus lo que podemos hacer con lo que tenemos». Me froté los ojos y me senté. La habitación parecía diferente bajo la luz del día. Menos embrujado, más como un proyecto. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de plástico, atrapando el movimiento del polvo. Sus mochilas estaban cuidadosamente alineadas contra la pared. Sacos de dormir bien enrollados. No había ninguna señal de que hubieran revisado mi bolso. Tomé la taza que me ofrecieron, de cerámica desportillada pero cálida en mis manos. Entonces, ¿cuál es el daño? Willow pasó una página. Techo mínimo 3 parches. Lo peor es la esquina suroeste. La chimenea necesita ser rejuntada. Las manijas de la bomba están agarrotadas. Probablemente la arandela de cuero. Windows 6 paneles agrietados 2 desaparecieron por completo. Piso de tablas en el piso superior. 2 sueltos y 1 podrido. Ella golpeó el papel. Podemos priorizar. Autumn se quedó de pie sacándose el hollín de las rodillas. Puedo empezar por el techo si tienes tejas. O al menos cubrir el lugar dañado antes de la próxima lluvia. Arqueé una ceja. Ya sabes, el equipo de techado del escenario en la escuela secundaria. Ella dijo que eso lo explicaba todo. Conjuntos construidos colgados. Luces parcheadas en techos de caja negra. Misma medida principal. 2 veces no te caigas. Willow agregó. Me encargué de los accesorios y los presupuestos. Puedo rastrear los costos y estirar cada dólar. Bebí el café fuerte, un poco quemado perfecto. Muy bien. Veamos qué tenemos. Pasamos la mañana en el granero. Era una caverna de telarañas y herramientas oxidadas, pero las vigas eran sólidas. Saqué escaleras, media caja de clavos y un rollo de cuerda. Autumn encontró una pila de tejas de cedro debajo de una lona, deformadas pero utilizables. Willow catalogó todo en su cuaderno. 32 tejas. 1 libra de clavos equivale a un rollo. Revestimiento de techo parcial. Al mediodía estábamos en el tejado. El frío atravesó mi chaqueta, pero el trabajo me calentó. Autumn se movió como si ya hubiera hecho esto antes, arrodillándose, sacando la sección podrida y colocando tejas nuevas en su lugar. Sostuve la escalera pasando las herramientas y aprendí su ritmo. Willow se quedó abajo, cortando la lona a medida con un cuchillo que había afilado en una piedra mojada. Quedaron 2 y Autumn gritó hacia abajo. Superpóngalo o habrá fugas. Sauce medido, marcado, cortado, preciso. Hicimos una pausa para almorzar en los escalones del porche. Sándwiches de mantequilla de maní con pan duro y agua del refrigerador. El cielo se había aclarado hasta adquirir un pálido azul invernal. De nuestras respiraciones se elevaba vapor. Entonces, ¿cuál es el plan después de esto? Pregunté mientras limpiaba las migas de mis jeans.
El otoño se encogió de hombros. Haz que la casa sea habitable. Busca trabajo y ahorra para comprar un apartamento. Ella no me miró cuando lo dijo como si las palabras fueran más pesadas que las tejas. Willow cerró su cuaderno. Tenemos 3 pistas en la ciudad. Ferretería, restaurante, motel, servicio de limpieza. Entrevistas la próxima semana si podemos tomar prestado su camión. Asentí. Las llaves están en el gancho. La tarde se convirtió en movimiento. Reparamos la peor gotera del techo, reemplazamos 2 paneles de ventana con plexiglás recuperado del granero y luchamos con la manija de la bomba hasta que gimió y escupió agua oxidada. Outem lo cebó con un cubo del barril de lluvia. Después de 10 minutos de bombeo, el arroyo estaba limpio. Mira, dijo, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. Todavía funciona. Willow sonrió. Pequeño pero real. Agua corriente. Lujo. Al anochecer estábamos sucios. Manos ampolladas. Pero la casa se sentía diferente. Sólido. El fuego rugió de nuevo, proyectando una luz dorada sobre las paredes. Esta vez comimos una sopa más espesa, con patatas de un saco que habían conseguido en el pueblo. Me di cuenta de que Outem había agregado hierbas de una maceta que había comenzado a cultivar en el alféizar de la ventana hacía semanas. Después de la cena, Willow extendió papel cuadriculado sobre la mesa. Diseño del jardín, anunció. Pendiente hacia el sur detrás del granero, pleno sol. Podemos hacer camas elevadas y siembra asociada. Los tomates necesitan tutores. Los frijoles trepan. La albahaca repele los insectos. El otoño se inclinó sobre su hombro, señalando los cultivos rotatorios. Aquí el primer año se siembra maíz, luego legumbres para fijar nitrógeno. Los vi dibujar una discusión sobre la risa de Roseasing cuando Willow dibujó un pequeño gallinero en la esquina. Para los huevos, dijo. Al final me encontré sonriendo. Ustedes 2 siempre sonrieron en este otoño organizado. Habilidad de supervivencia. Mamá era enfermera y organizaba los turnos y planes de comidas. Simplemente nos adaptamos. Willow golpeó el papel. Si quitamos las zarzas en abril y plantamos en mayo, tendremos comida en julio. Vende los extras en el mercado de agricultores. Me recliné hacia atrás haciendo crujir la silla. Te quedarás durante todo el verano. Ambos se quedaron en silencio. Outem trazó un dedo sobre el boceto del jardín. Si nos aceptas. No respondí de inmediato. El fuego estalló, lanzando chispas hacia la chimenea. Afuera, el viento había muerto. Las estrellas brillaban a través de las ventanas tapadas. Pensé en los meses vacíos que nos esperaban. Yo solo, blandiendo un martillo contra paredes a las que no les importaba. Entonces los miré, llenos de hollín, manchados, determinados, convirtiendo mis ruinas de casa en algo compulso. Sí, dije finalmente. Te tendré. Los hombros de Outem se relajaron. La pluma de Willow dejó de moverse. Ninguno dijo gracias. No lo necesitaban. El silencio fue suficiente. Esa noche volví a el sofá. Arriba, oí unos pasos suaves que se movían. El murmullo de la puerta del dormitorio susurró, planes sobre catálogos de semillas y compost. La casa se instaló a nuestro alrededor, ya no resonando con el abandono, sino con la posibilidad. Me quedé dormido con el sonido de las páginas pasando y el murmullo bajo de 2 voces que trazaban un futuro que ninguno de nosotros había planeado. El primer dinero real llegó 2 semanas después, un martes que comenzó con escarcha en el césped y terminó con 3 nuevos billetes de $100 doblados en el bolsillo de Outem. Recibí una llamada de la pareja jubilada Miller, que vivía a 3 metros de distancia, que necesitaba repintar su viejo granero de heno antes de la siembra de primavera. Trabajo en efectivo, dijo la señora Miller por teléfono. 500 si se hace bien. Casi lo rechazo. Queda demasiado techo en la casa. Demasiadas fugas. Pero Outem lo escuchó y agarró las llaves antes de que yo pudiera hacerlo. Ya voy, dijo ella,
poniéndose ya sus botas de trabajo. Necesitas un segundo par de manos, y yo necesito demostrar que no soy un peso muerto. Willow se quedó para terminar de arreglar el piso del piso de arriba y para vigilar las plántulas que brotaban en cartones de huevos en el alféizar de la ventana. Nos despidió con un termo de café y una advertencia. No dejes que Tyler se caiga de la escalera. Es torpe cuando piensa. El granero del molinero era más grande que el nuestro. Pintura roja descascarada en láminas, puertas colgando torcidas. El señor Miller nos recibió con un apretón de manos y un balde de pintura roja para exteriores. Tómate tu tiempo, dijo, pero no demasiado. Outem subió la escalera extensible como si hubiera nacido en ella. Estabilicé la base con los pinceles y removí la pintura. Trabajó con movimientos largos y uniformes, sin goteos ni zonas sin pintar. Al mediodía ya habíamos hecho la pared sur. La señora Miller trajo sándwiches y observó a Outem raspar pintura vieja con un cepillo de alambre. ¿Lo alquilas?, preguntó. Outem se secó el sudor de la frente. Apenas empezando. Comenzaremos con nosotros nuevamente el próximo mes. El gallinero podría beneficiarse de un abrigo. Terminamos a las 4. El señor Miller inspeccionó, asintió en señal de aprobación y sacó billetes de 500 de un rollo que llevaba en su mono. 3 por el trabajo, 2 extras para la chica que no desperdició ni una gota. Outem intentó protestar por el bono, pero él la ignoró con un gesto. Me lo gané. Mientras conducía a casa, sostuvo el dinero como si fuera a desaparecer. Es mi primer dinero en 8 meses, susurró. Dinero de verdad. La miré. Estás contratado. Rió brevemente, sorprendida. De verdad. De vuelta en la granja, Willow nos recibió en el porche con una página del libro mayor ya abierta. Ingresos, 500 pesos. Gastos, 42 pesos en gasolina, 18 pesos y disolvente de pintura. Neto, 440 pesos. Levantó la vista. Estamos en números negros. Esa noche, pedimos pizza. La primera comida para llevar desde que llegué. El repartidor se perdió 2 veces en el camino de grava, pero cuando finalmente llegó, el olor a pepperoni y queso derretido llenó la casa como una celebración. Comimos en el suelo porque la mesa estaba cubierta de paquetes de semillas y papel milimetrado. Willow cortó la pizza con una navaja. El siguiente objetivo: agua corriente en el fregadero de la cocina. Tyler dice que las tuberías están intactas. Solo necesito un nuevo tanque de presión. Outem se lamió la salsa del pulgar y la electricidad. Incluso un pequeño kit solar. Vi uno en la ferretería por 1,200 pesos. Subí mi porción a no dormir. En un coche. Chocaban vasos de papel con refresco sin gas contra los míos. El trabajo se expandió como una bola de nieve. La noticia se extendió con la misma fuerza que en los pueblos rurales. La señora Miller se lo contó a su club de bridge. El señor Miller se lo contó al dueño de la tienda de piensos. A finales de mes, Outem tenía 3 trabajos más en fila: pintar un cobertizo de herramientas, reforzar un porche y parchar el techo de un invernadero. Cada uno pagaba en efectivo y venía con una recomendación. Willow convirtió la sala en una central de mando. Un tablero de corcho en la pared registraba los plazos de entrega y los materiales. Negociaba descuentos por volumen en el almacén de madera. Intercambiaba la pintura sobrante por clavos y guardaba todos los recibos. Somos un negocio, declaró una noche, fijando una nueva orden de trabajo en el tablero. Sin nombre, sin licencia, pero rentable. Yo me encargaba del trabajo pesado y del camión, pero ellos dirigían el negocio. Las manos de Outem estaban callosas, ahora manchadas de imprimación y resina de pino. El cuaderno de Willow se había convertido en una carpeta de 3 anillas con códigos de colores por categoría. Un viernes, después de que Outem terminara un trabajo de teñido de terrazas, que pagaba 650 y fue al pueblo a comprar provisiones. El dependiente de la ferretería, con barba oxidada hasta el pecho,
la reconoció. He oído que son los nuevos reparadores. ¿Necesitas una señal? Outem rió. Trabajando en ello. Cargamos el tanque de presión del camión con tubos de PVC. Unos paneles solares usados de 200 vatios que alguien vendía baratos. Impulsivamente, agarré 3 sillas de camping, unas de verdad con portavasos. Para el porche, dije, nos lo hemos ganado. Esa noche, instalamos el tanque de presión junto a la linterna frontal. El agua chisporroteó, luego salió a borbotones clara y fría del grifo de la cocina. Willow dio un grito tan fuerte que asustó a un búho que estaba afuera. Outem llenó un vaso, bebió y me lo dio a fontanería. El panel solar se instaló al día siguiente. Willow lo conectó a una batería de coche y a una bombilla LED. Cuando accionó el interruptor, la cocina brilló suave y fijamente. Se acabaron las linternas. Se acabaron los tropiezos en la oscuridad. Celebramos con raviolis enlatados calentados en la estufa y las sillas de camping dispuestas en triángulo en el porche. Las estrellas giraban en el cielo, más brillantes de lo que jamás había visto en la ciudad. Los grillos cantaban. En algún lugar del valle, un coyote aulló. Outem apoyó las botas en la barandilla. Hace 3 meses, dormía en el estacionamiento de un Walmart con las ventanas entreabiertas para que entrara el aire. Willow se abrazó las rodillas. Ahora tenemos agua corriente, un techo sin goteras y una cuenta bancaria con 4 dígitos. Miré la casa detrás de nosotros, las luces encendidas, el humo que salía de la chimenea, el ligero olor a pino y tierra, y un jardín que realmente está creciendo. Outem se volvió hacia mí, con el rostro medio iluminado por la bombilla de adentro. Podrías habernos echado esa primera noche. Me encogí de hombros. Habría sido más frío sin el fuego. Sonrió pequeña y genuinamente. Gracias, Tyler. Willow levantó su botella de agua para no estar sin hogar. Chocamos de nuevo. Más tarde, adentro, los observé desde el sofá mientras actualizaban el tablero de corcho. Outem fijó un nuevo trabajo, 800 pesos para reconstruir una cerca. Willow calculaba los márgenes de ganancia en el margen de su libro de cuentas. La casa vibraba con un propósito. Mi casa. Nuestra casa. No lo dije en voz alta, pero la idea me calentó el pecho. Fuera lo que fuese, estaba funcionando. La primavera llegó como siempre en Oregón, más despacio que de golpe. Una semana, la tierra estaba dura como el hierro y el cielo color acero. A la siguiente, las colinas estallaban en flores silvestres verdes que se colaban por las grietas del camino de entrada como si hubieran estado esperando permiso. El jardín que habíamos excavado en la tierra detrás del granero se había convertido en algo real. Hileras de lechuga desplegaban hojas brillantes. Las tomateras trepaban por sus estacas, y el arriate de hierbas derramaba romero y tomillo por el camino. Outem había instalado una línea de goteo desde el barril de lluvia. Willow registraba cada onza de agua como si fuera oro. Habíamos cogido un ritmo. La mañana empezó con un café en el porche. Café de verdad, ahora recién molido de una bolsa de café 5B que nos habíamos dado un capricho después de un gran trabajo de cercado. Outem se fue temprano. Para cualquier sitio que necesitara sus manos ese día. Willow se quedó para administrar los libros, responder correos electrónicos en la vieja computadora portátil que habíamos intercambiado y cuidar las plántulas. Yo transportaba materiales, arreglaba lo que se rompía y mantenía la camioneta en marcha. Por las noches cenábamos en los escalones del porche. Las sillas plegables dispuestas en su triángulo habitual, la bombilla LED brillaba fijamente a través de la ventana de la cocina. El tablero de corcho del interior estaba abarrotado. Trabajos amontonados. Reconstruir una terraza, ampliar un invernadero, pintar un granero completo para la cooperativa del condado. Habíamos comprado un remolque de segunda mano para transportar madera. Pintamos nuestros nombres en el lateral con las cuidadas letras mayúsculas de Outem, AIW Fixis. Aún no había logotipo, pero Willow estaba dibujando uno,
una simple pala cruzada con un pincel. La cuenta bancaria había superado las 5 cifras. Habíamos pagado en efectivo una bomba de pozo usada, un tanque de propano y un colchón de verdad para el dormitorio de arriba. Todavía sacaba el sofá por costumbre, pero los muelles ya no se quejaban tanto. Una tarde de finales de mayo, volví de partir leña para encontrar a Autumn parada sola en la regadera del jardín colgando de su mano. No se movía, solo miraba las tomateras como si tuvieran respuestas. El sol estaba bajo, tiñéndolo todo de dorado, y el aire olía a tierra caliente y hierba recién cortada. Apoyé el hacha contra la barandilla del porche. ¿Todo bien? No se giró de inmediato. Sí, solo pensaba. Caminé sobre las botas crujiendo en el camino de grava. De cerca, pude ver las tenues pecas en su nariz, como su cabello se había aclarado por todas las horas que había pasado afuera. Se lo recogió con una tira de franela vieja. Pensando en lo que le había preguntado, Autumn dejó la regadera y se secó las manos en los vaqueros sobre irse. La palabra me impactó más de lo esperado. Sabía que iba a venir. Lo supe desde aquella primera noche cuando se ofrecieron a empacar en 5 minutos. Pero en algún momento entre los parches del techo y las noches de pizza, la idea de que se fueran había dejado de parecer inevitable. Willow apareció en el umbral de la puerta con un paño de cocina sobre su hombro. Lo había oído. Siempre lo oía todo. Autumn seguía yendo, voz firme. Tenemos suficiente ahorro para la entrada de una casa en el pueblo. Una habitación, tal vez. Podríamos dividir el alquiler, mantener el trabajo. Imponente. Willow se apoyó en el marco. No estás imponiendo, dijo en voz baja. Pero no queremos quedarnos más tiempo. Miré el jardín, la casa, la vida que habíamos improvisado de la nada. La luz del porche parpadeó automáticamente. Willow había instalado un temporizador la semana pasada. Salía humo de la chimenea. La cena se cocinaba a fuego lento dentro. No estaba perfecto. El granero seguía inclinado. El baño de arriba goteaba cuando llovía fuerte y la camioneta necesitaba neumáticos nuevos. Pero era nuestro. Tomé la regadera y se la devolví a Autumn. No estás imponiendo, dije. Y no te vas. Me miró a los ojos, inquisitivamente. Tyler, esto no es caridad. La interrumpí. No es temporal. La casa, el jardín, los trabajos, nada funciona sin nosotros tres. Si quieres irte, no me detendré. Tú. Pero si me preguntas qué quiero. Hice un gesto hacia la rosa verde, la caravana aparcada junto al granero, la luz que se derramaba desde la cocina. Quiero que estemos aquí. El paño de cocina de Willow se deslizó al suelo. Los hombros de Autumn subieron y bajaron con una respiración que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Asentí. La casa es lo suficientemente grande. Arreglaremos el segundo dormitorio en un baño de verdad. Dividiremos las facturas, el trabajo, los gastos. Llámalo sociedad. Llámalo como quieras. Pero no lo llames temporal. Autumn miró a Willow. Willow me miró. Entonces Autumn sonrió levemente al principio, luego lo suficientemente amplia como para arrugar las comisuras de los ojos. De acuerdo, dijo. Socias. Willow cogió el paño y lo dobló con cuidado. Actualizaré el libro de cuentas. División a 3. Nos quedamos allí un momento, las tres bajo la luz que se desvanecía, el jardín zumbando con abejas y la promesa del verano. Sin discursos, sin abrazos, sin música dramática, solo el suave clic de algo acomodándose. Más tarde, después de cenar, ensalada fresca del huerto, huevos de las gallinas vecinas por los que habíamos intercambiado trabajo. Nos sentamos en el porche, en las sillas plegables. El cielo era de ese azul intenso que precede a las estrellas. Autumn repartía cervezas frías de la nevera portátil que por fin habíamos llenado con hielo de verdad. Por no ser una persona sin hogar, dijo Willow, levantando su botella. Por no estar sola, añadió Autumn.
Choqué la mía con la de ellos, como si fuera esto. Bebimos. La noche se posó suave a nuestro alrededor. La luz de la casa sostenía el jardín, cultivando el futuro no escrito, pero ya no vacío.